Antes de seguir ahora con la segunda mesa, tenemos el gran honor de contar con la intervención de Benito Núñez Quintanilla, quien va a intervenir de manera online desde Madrid. Como todos sabéis, la Dirección General de Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, es el órgano responsable de la ordenación general de la navegación marítima y de la flota civil en nuestro país. Benito es el director general de Marina Mercante, así que bienvenido y muchísimas gracias, cuando quieras. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Me gustaría en primer lugar agradecer mucho al Salón Náutico y a ANEN por darme esta oportunidad de compartir, aunque solo sea brevemente y de manera telemática, unos momentos con todos vosotros hoy y algunas reflexiones antes de dar paso a esta mesa redonda. Este evento, como sabéis, cuenta con el sello de Esmovilidad y del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y se engloba dentro del conjunto de actos del diálogo abierto que la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada del Ministerio de Transportes está llevando a cabo en colaboración con distintos agentes del sector y asociaciones del sector del transporte, y que pretende servir de palanca de comunicación y de intercambio de impresiones respecto del futuro de la movilidad en nuestro país. La vocación de esta estrategia es la de recoger las inquietudes y necesidades de los distintos integrantes del sector del transporte, entre los que figura también el sector de la náutica del recreo, y permitir darle una respuesta en el largo plazo, circulando o pivotando, por así decirlo, en estos tres pilares que la estrategia ha detectado como prioritarios respecto de todos los sectores del transporte, y que no son otros que los de la seguridad, la sostenibilidad y la conectividad. Nos están tocando tiempos en los que desafortunadamente la conectividad está adquiriendo una especial importancia, sobre todo en este tipo de eventos en los que, como no tenemos la posibilidad de juntarnos en persona, no nos queda otra que acabar conectándonos a eventos online y a seminarios por Internet. Pero yo hoy querría hablar, dentro de los tres pilares de nuestra estrategia, de uno concreto, que es el de la sostenibilidad. El sector de la náutica de recreo no puede permanecer, y de hecho no permanece ajeno a una de las grandes corrientes que afectan a todo el sector del transporte, en concreto el de la sostenibilidad. En la intervención anterior se mencionaban, entre algunas de las propuestas de activación de la economía del sector náutico, el de la eliminación de una figura tributaria, que es el impuesto a la matriculación de embarcaciones, que tiene una incidencia que, aunque en términos presupuestarios no sea muy amplia, pues sí supone un desincentivo a la entrada en el sector. Yo querría hacer una reflexión en un sentido concreto, que es, quizá lo que tengamos que plantearnos es un rediseño de la fiscalidad del sector, pasando de una fiscalidad tradicionalmente lo que ha hecho ha sido tasar la adquisición de embarcaciones y, en otro sentido, el uso de las mismas, a pasar a enfocarla a lo que se llama la fiscalidad verde. Quizá por ahí pasen las opciones de mejora del tratamiento fiscal del sector náutico de recreo. Transformar unas figuras en otras y tener presente que el comportamiento medioambiental del sector es cada día más importante. Una mínima reflexión que quería compartir con vosotros antes de dar paso a la mesa redonda también, es relativa a un concepto que ahora está muy de moda y que probablemente ya estemos todos en el punto en el que empezaremos en breve a estar saturados de él, que es el de la resiliencia. Es verdad que el sector, como todos los sectores económicos, durante el periodo más fuerte de restricciones a
movilidad y a la actividad derivadas de la crisis del COVID-19, pues se ha visto, como no podía ser de otra manera, básicamente paralizado en su actividad. Pero también es cierto, y yo esto me gustaría resaltarlo, me gustaría compartir con vosotros una pequeña reflexión, que se ha mostrado también como un sector resiliente, un sector que ha conseguido, en el momento en el que se le ha permitido, a la economía general, se le ha permitido su despegue, aportar su parte de juego y terminar una temporada estival que, como todos conocéis, es de suma importancia para la náutica en España, pues en unos parámetros que probablemente unos meses antes ninguno o pocos de los que formamos, porque me gusta incluirme en el sector, formamos parte del sector náutico, hubiésemos previsto. Eso es un valor muy importante del sector de la náutica de recreo. Se ha demostrado resiliente y con opciones de poder aportar un futuro a nuestra actividad económica, un complemento a la oferta turística de nuestro país, que es nuestra principal industria, y eso debemos tenerlo presente y tratar de fomentarlo y sacarle el mejor partido. Mi papel aquí es el de dar pie a la mesa redonda, así que yo tampoco quiero extenderme mucho más. Sí me gustaría, como siempre, recalcar que el sector de la náutica de recreo es fundamental y, por lo tanto, goza de la máxima prioridad en las actuaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Contáis con la complicidad de este ministerio para llevar a cabo aquellas actuaciones que redunden en beneficio del sector. Así ha venido siendo en los últimos años. Queremos continuar en esa senda y para ello nos vais a tener a vuestro lado. Y por mi parte, nada más. Agradecer de nuevo esta oportunidad de compartir con vosotros unas pequeñas reflexiones por mi parte y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias a todos. Perfecto, muchísimas gracias Benito Núñez, director general de Marina Mercante. Y ahora sí, vamos con el desarrollo de esta segunda y última mesa redonda, a la que hemos titulado La náutica de recreo post-COVID, un nuevo escenario de oportunidades. Para el desarrollo de esta mesa contamos con la presencia del secretario general del Consejo Internacional de Asociaciones de la Industria Náutica, Udo Kleinitz, que estará con nosotros de manera telemática, el director general de Yamaha Motor España, Víctor González, bienvenido, el director comercial para Europa, Oriente Medio y África de Jono Prestige, Andrea Cragnotti, que está con nosotros también de manera telemática, y el director general de Comercial Turón, Fernando Jiquel, bienvenido también. Gracias. Todo ello va a estar moderado por el secretario general de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, ANEN, Carlos San Lorenzo. Muchísimas gracias. Recuerdo a los espectadores que nos pueden enviar las preguntas que podremos formular después del desarrollo de esta mesa redonda al número de teléfono que se ve en pantalla. Muchísimas gracias. Cuando queráis. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, vaya por delante nuestras disculpas porque no tenemos la oratoria de nuestros predecesores, como podrán imaginar. Pero lo que sí que les puedo garantizar es que lo que vamos a intentar en esta mesa es bajar a tierra, o mejor dicho, si se me permite el argot, bajar a pantalán, tocar suelo y analizar realmente el mercado náutico, que yo creo que es de lo que nos toca. Antes de comenzar el debate, quisiera agradecer lógicamente a Benito. Sus palabras siempre suenan a música celestial para todo el sector. Llevamos muchísimos años trabajando y ha sido un gran protagonista para que nuestra actividad se haya adelantado en la fase de la desescalada, cosa que después ha conseguido esos números positivos durante la temporada estival. Y por otro lado, lógicamente, quiero agradecer a FIRA y al Salón Náutico, y en concreto a la figura de Jordi Freixa, su director, este acto que considerábamos necesario. La verdad es que, Jordi, tengo que trasladarte que tenemos un sentimiento agridulce, porque, por un lado, tal día como hoy se iniciaba el Salón Náutico de Barcelona, según la decisión de las fechas que acordamos en nuestra Junta Directiva, pero, por otro lado, yo creo que la conclusión a la que llegamos es rotunda, en el sentido de que creo que, sin duda, tomamos la mejor decisión posible, con tiempo suficiente y adelanto para todo el sector, y yo creo que a día de hoy esto nos ratifica con la situación actual que estamos viviendo. Con esta antesala, como les decía, el objetivo fundamental es analizar en concreto nuestro mercado, nuestra situación de sector, y para ello vamos a contar con una mesa extremadamente solvente, como acaba de presentar Paula, porque queremos analizar desde el punto de vista del plano internacional
la situación del mercado, bajarlo después a un plano más europeo para conocer cómo ha evolucionado el sector durante esta pandemia y acabar finalmente en un plano más de ámbito doméstico, de ámbito nacional, para ver realmente en qué situación nos encontramos y qué retos y objetivos tenemos por delante. En este sentido y por este orden, pues participarán las personas que ya les ha adelantado Paula. Yo tan solo unas breves palabras para contextualizar también esta mesa, y son las siguientes. Yo creo que Luis, nuestro presidente, ya lo ha comentado con anterioridad, un poco los datos del sector. Es cierto que al inicio, en marzo, cuando comenzamos con la pandemia, tan solo 2 semanas después de nuestro congreso, nadie presagiaba la tragedia que nos venía a continuación, pero bueno, tan solo 2 semanas después, España se paraliza en absoluto. Nuestro sector cae un 80% en los 3 meses consecutivos, prácticamente desaparece. Pero es verdad que a partir de mayo, junio y especialmente julio y agosto, pues hemos tenido una recuperación extraordinaria en el que nos lleva a un acumulado de un descenso de un 12%. Es un descenso de un 12%, sin duda es un dato negativo, pero con una perspectiva de hace 6 meses, pues creo que todos nosotros tenemos que estar satisfechos de que ahora mismo la visión que hacemos es con un dato positivo, cautos, yo creo que tenemos que ser cautos, pero sin duda positivo. Aquí hay una cuestión que como dato positivo tenemos que extraer, y es que hemos sabido, habéis sido capaces, hemos sido capaces todos, de transmitir a la sociedad española un ocio seguro, una forma de disfrutar el mar abierta, fuera de las concentraciones, además a bordo de una embarcación de forma autónoma, que no se necesita ningún tipo de elementos adicionales extraordinarios, y esto ha conllevado a que por primera vez desde la crisis el índice de nuevos usuarios haya incrementado en un porcentaje extraordinario. Hay muchos más nuevos usuarios en esta temporada que en todas las anteriores que hemos visto en los anteriores años post-crisis. Por otro lado, el consumo de charter también ha sido exponencialmente muy positivo y estamos extremadamente satisfechos de ellos. Quizá la parte más negativa, tal vez, pues sea, lógicamente, que en aquellas zonas donde hay un elemento internacional, como pueda ser Baleares, como pueda ser la zona de Costa del Sol, norte de Cataluña, pues es verdad que al no venir este turista internacional, pues ese consumo no se ha visto tan marcado de una forma protagonista, y también pues, este tipo de megayates, que la verdad es que hoy nos hemos centrado demasiado con estos megayates que tenemos aquí al lado, pero esto no es la foto, bienvenidos son y bienvenidos están aquí, pero no es la foto de nuestro sector, y es verdad que este año estos megayates pues, han venido un 60% menos a nuestras costas, motivado fundamentalmente pues, por la pandemia, única y exclusivamente. Tenemos que poner encima de la mesa que la imagen, desgraciadamente, de este país a nivel internacional ha generado un daño que ha conllevado que, por ejemplo, estas embarcaciones pues, hayan bajado un 60%, hemos pasado de 850 a prácticamente 400 tan solo. Pues bueno, con este contexto, con este preámbulo, comenzamos un otoño y un invierno que creo que va a ser un tanto complicado, hemos de ser realistas, pero bueno, yo creo que hemos de seguir trabajando como venimos trabajando en transmitir a esa ciudadanía esta nueva forma de disfrutar del mar como ocio y oferta segura. Y por otro lado, aprovechar, como comentaba bien nuestro director general, pues la importancia que tiene este sector como eje económico, estratégico, a nivel empresarial, con este impacto de producción efectiva de 12.000 millones, valor añadido bruto de 5.000 millones, 100.000 puestos de empleo, directos e indirectos, para intentar conseguir, durante este periodo que nos viene por delante, estos retos y estos objetivos que como lobby, como patronal, venimos reivindicando desde hace mucho tiempo. Con Benito ya, todo el mundo sabe que venimos trabajando con la Administración, el impuesto de matriculación nuevamente va a ser tratado con esta perspectiva desde el punto de vista medioambiental, y otro tipo de tareas y retos que vamos a tener por delante. Sin duda, vamos a tener meses muy intensos que ahí esperemos estar siempre a la altura y en colaboración con la Administración. Dicho esto, yo, por mi parte, nada más que aportar. Yo quiero dar la palabra ya al secretario general de ICOMIA, que es Udo, que nos va a dar unas reflexiones desde el punto de vista de la náutica a nivel internacional, a nivel mundial. No sé si está ya conectado. Hola, buenos días, estoy aquí. Udo, ¿Me oyen? buenos días desde Londres. Hola. ¿Qué tal, Gracias. Udo? Ya Pues, tengo la palabra, gracias. Fantástico. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Es un gran honor de participar con ANEN, con el Salón Náutico, en esa tabla redonda. Y claro, pienso que el tema oportunidades es una consecuencia de un cambio de paradigmas.
Así que, como se ha dicho antes, um, un aspecto darwinista comenzamos a ver, y es solo de adaptación. Solamente si somos capaces de adaptarnos, vamos a sobrevivir como individuos, como industria. Um, y claro, eso significa identificar las oportunidades. Lo que hemos visto como una industria era una gran sorpresa. Claro, al comienzo del crisis en enero, febrero y marzo, hemos pensado que lo peor iba a encontrarnos, y por eso, como Carlos, pienso que has dicho, era una sorpresa para todos nosotros como ver cómo la industria se comportó. Y quería poner un poco de contexto internacional. Claro, todos ya sabemos las novedades, qué sectores y qué países en particular um, han hecho mejor o peor. Ya lo hemos visto en cierto, o sea, lo sabemos en cierto aspecto, pero quiero um, hablar sobre algunos trends y, claro, enfocarnos en las oportunidades. Es como Luis mencionó, ser positivos, es importante de ser positivos. Así que si podemos cambiar al próximo diapositiva, por favor. Um, claro, lo que hemos visto es la demanda para actividades. El colapso de viaje internacional significa, y de movimiento individual también, significa que la gente, la demanda para actividades de aire libre hay más. Y claro, los resultados de lo que era fenomenal también es que desde el comienzo la demanda para casi cada objeto flotando, sea un stand-up paddleboard, un kayak, embarcaciones pequeñas, embarcaciones usadas, embarcaciones en stock, había demanda en muchos países, y claro, es una función de gasto discrecional en país, pero generalmente actividades de afuera, camping, ir de bicicleta, era, era, eran los ganadores, se puede decir en ciertos aspectos. Lo que hace el análisis un poco más difícil son los indicadores que bajo un escenario viejo teníamos, para ver qué es el rumbo al que vamos. Por ejemplo, la confidencia del consumidor es difícil porque normalmente la industria está haciendo bien si la confidencia del consumidor está bien. En el momento la gente no sabe a qué rumbo van, pero lo que hemos descubierto o que vemos es que todavía hay disponibilidad de gastar dinero para actividades, y eso es positivo. Claramente el GDP, el factor, es difícil en algunos países, la economía es muy mal, y por eso esos factores es un poco más difícil de ver o averiguar a qué rumbo vamos. Si cambiamos a la próxima diapositiva, por favor. ¿Qué son los factores que pensamos que son importantes para una recuperación? El aspecto local, como se ha dicho antes en la primera redonda, pensamos, y claro, pienso prudente de prepararse que las restricciones y que el escenario más local va a quedar por algunos años, un año, 2 años, quizás 3 años. Así que la habilidad de la gente de mover, de viajar, de volar, los precios de vuelos también, que es la habilidad de gente de volar 2 veces, 3 veces al año por semana. Esos, claro, son factores que son muy importantes para segmentos más turísticos de nuestra industria. Por otro lado, también dictan la habilidad o dónde la gente va a pasar su tiempo. Así que podrá ser que ese trend continuará por un tiempo.
hemos hablado de embarcaciones más pequeñas, pero para embarcaciones más grandes, pensamos que la habilidad de organizar salones náuticos va a ser más importante. Y ahí hay un poco más grande seño de pregunta, porque, claro, si no hay habilidad o no hay capacidad de organizar salones náuticos, puede ser que vemos unas consecuencias más graves. Entonces, claro, si hay un trend en el momento de ir más afuera, de navegar, ¿cómo mantenemos cómo mantenemos esa ola? ¿Cómo mantenemos esa renesancia también? Al fin hablamos de nuevos usuarios, así que necesitamos quedarlos contentos. Comienza con aspectos como after sales. ¿Cómo se dice after sales service en español? Una llamada, si alguien compra un barco, una llamada, ¿qué tal estás? ¿Cómo está el producto? Aspectos más severos. Al fin estamos moviéndonos en la naturaleza, hay temporadas. ¿Cómo entrenamos usuarios nuevos a navegar en la naturaleza? Y claramente si la otra consideración es qué va a pasar en algunos años. Si hay un movimiento en el momento de comprar todo, ¿qué va a ser el impacto al mercado de barcos, de embarcaciones usados en algunos años? Y van a competir, eso es la pregunta, van a competir con modelos nuevos en 2 o 3 años. Y el otro elemento que vemos y pienso que es importante de considerar es el escenario del impacto ambiental. El COVID con alguna gente ha abierto la conciencia y el foco en más del medio ambiente. Así que es importante, pienso que muchos consumidores se enfocan o quieren ver de nuestra industria una respuesta a las preguntas medioambientales. Voy a tocarlo un poco más después. Si podemos cambiar al próximo diapositivo, por favor. Solamente a poner eso en contexto con algunos números, el comportamiento del consumidor, y pienso que esa diapositiva habla por sí mismo, es algo tomado de Frank Hügelmeier, que es el presidente del NMMA en los Estados Unidos, y muestra el tráfico a una página que promote es como una de las primeras virtual boat shows, casi antes del COVID, Discover Boating, promote el uso, la náutica generalmente. El tráfico ha crecido tremendamente. Nuevos grupos, gente joven, mujeres, visitantes, el tráfico a esa página ha crecido tremendamente. Y eso es, claro, eso es materializado cambio del consumidor. Ahora, si cambiamos al último, y voy a finalizar con eso, es el aspecto de sostenibilidad, porque pienso eso es lo que COVID hace con la gente. Claro, va a tener un impacto permanente. Gente habla de regresar a normal, pero la pregunta es qué va a ser el normal en 2 o 3 años. Y lo que esperamos es del aspecto de la política, de reglamentos, pero también de lo que el consumidor espera, es más sostenibilidad. Y claro, si hablamos de sostenibilidad, va a más que el medio ambiente, va al contacto con la comunidad, al contacto con la gente que trabajamos y todos esos aspectos. Lo que pienso vale la pena de analizarlo en el momento es que hay avenidas en las cuales RSC, así que responsabilidad social corporativa, no solamente resulta en más costas para empresas, pero también puede resultar en un business, como decir, gestión más eficiente, y puede resultar en reducir costas claramente. Ok, Carlos, eso es de mi parte. Muchas gracias y espero
Voy a devolver la palabra a ti. Gracias, Udo, en primer lugar, por tu esfuerzo en trasladar tu discurso en nuestro idioma, que me consta que para ti es un gran esfuerzo. Has dado un dato bastante esperanzador, que es ese incremento de la gente nueva, nuevos usuarios que quieren acceder a nuestro sector, y en especial con respecto a sus edades, porque si algo necesita este sector es esa regeneración demográfica que para nosotros es esencial y que creo que es una oportunidad que debemos optimizar como tal. Tras ese plano internacional, me gustaría abordar un plano más de ámbito europeo, y para eso tenemos a Andrea Cragnotti, del grupo Janot. Andrea, no sé si estás en directo en estos momentos. Sí, Nos gustaría... sí, Carlos. Perfecto, nos gustaría... muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muy buenos días, Andrea. Nos gustaría, Andrea, que nos trasladaras una foto de cuál es la situación actual del mercado en el ámbito europeo y cuáles son, o cuáles crees que son los retos que nos hemos de demarcar como sector. Sí, en primer lugar, gracias por invitarme, es un placer. Voy a hacer una foto muy rápida de lo que estamos experimentando en el mercado europeo. En primer lugar, me gustaría decir que evidentemente cuando se ha bloqueado todo en febrero, con el confinamiento desde febrero hasta abril, mayo, ha habido mucho miedo, como sabemos todos, y ha habido un momento que todo el mundo se preguntaba qué iba a pasar. La verdad es que es diferente por sector, pero digamos por segmento de producto, pero a partir, digamos, de junio ha habido un incremento de demanda muy importante. Y creo que un poco en todas las marcas, toda la competencia está de acuerdo que la gente se ha refugiado en el barco, en las vacaciones en el barco, como una forma de aislarse de forma natural y de buscar con su familia, con sus queridos, el ambiente ideal para no pasar peligro y para disfrutar. Eso es diferente marca por marca, país por país, pero me gustaría también destacar el gran incremento de demanda en los barcos fuera borda. Yo creo que es diferente, quizás un poco porque ha habido nuevos usuarios, quizás porque ya el mercado iba en esta dirección, pero los barcos fuera borda entre los 5 y los 10, 12 metros ha aumentado muchísimo la demanda, y supongo que nuestros amigos de Mercury y de Yamaha lo podrán confirmar. Sin embargo, donde veo que ha habido más dificultad es el mundo del charter de los barcos a vela. Ahí han sufrido mucho, sobre todo algunos mercados, porque creo que es muy importante notar la diferencia que hay en el mercado del charter, del alquiler, de países como pueden ser Francia o Italia, que tienen un mercado doméstico importante, y países como Croacia o Turquía y creo Baleares, que necesitan los viajes internacionales de turista ruso, alemán, americano. O sea que el mundo del charter se puede hacer una gran diferencia entre esos dos países, esos dos grupos de países, porque evidentemente la gente no ha volado. Con lo cual, el mercado de Baleares, como el mercado de Croacia, que sí, tienen un pequeño mercado doméstico, pero la gran parte son personas que vienen de lejos, no han podido contar con esa clientela. Y hay que poner mucha atención porque las empresas el charter va muy bien, ha ido muy bien en los últimos 5 años, pero son empresas que, aparte que incluso diría yo, los grandes grupos, tienen un cash flow muy delicado, con lo cual 1 o 2 temporadas que vayan mal es muy, muy peligroso para la sobrevivencia de esas empresas. Luego, otra tendencia importante que creo que hay que destacar es que la gente ha empezado a utilizar el barco en su casa en lugar de trasladarse tanto, me parece elemental. Y eso lo hemos experimentado en todos sitios. Por ejemplo, llama la atención la demanda en la península escandinava, que es un mercado donde hay mucha tradición de ir por mar, de navegar,
pero han empezado a comprar más para el mercado doméstico y quizás se han concentrado más en unidades más pequeñas. Luego, yo creo que con eso ya os he un poco marcado la tendencia global, y es curioso como países como Francia, Inglaterra, Alemania e Italia son muy parecidos, con lo cual la tendencia hacia el barco pequeño fuera borda lo podemos ver un poco en todos lados. Muy bien. Me gustaría subrayar solo un tema que evidentemente se ha tocado ya durante el día varias veces, que es lo de la impuesta de matriculación, que, bueno, yo supongo que vosotros sois tenéis experiencia de sobras para saber más que yo, pero me gustaría destacar una cosa, un aspecto que quizás nadie ha dicho, que en tema de armonización de fiscalidad, España representa a nivel europeo una excepción que no tiene sentido, y que efectivamente yo creo que en la lucha contra ese impuesto injusto y que perjudica el mercado, hay que también destacar el aislamiento, o sea, que es una medida únicamente que en ningún país europeo se aplica. Y otro tema que me preocupa mucho y que se habla poco de ello es el tema de la fiscalidad del leasing, porque nuestros mercados, aquí estoy pensando sobre todo en los motoriates, y es un tema que no tiene nada que ver con el COVID, pero va a ser un tema que quizás estamos valorando poco, porque sabéis que hay un procedimiento de infracción de la Unión Europea contra tanto Italia como Francia por la fiscalidad que se se está aplicando de momento en los pagos mensuales del leasing, y esa herramienta nos ha ayudado muchísimo en los últimos 15 años quizás o más. Y si termina de utilizarse esto, va a representar un obstáculo más para nuestro sector. Con eso ya creo que he terminado mi tiempo y mis temas, con lo cual te devuelvo la palabra y estoy aquí a disposición si alguien tiene algún comentario o pregunta. Muchas gracias, Andrea. No te marches, que después continuamos el debate. Bueno, añado tus palabras, efectivamente, que lo que es fuera borda está siendo una clara tendencia, lo fue en el pasado los catamaranes en estos últimos años. Yo además sumaría, creo que además del fuera borda, tal vez el tema de las motos de agua, que sigue siendo otra tendencia muy clara, y también el tema de las semirrígidas, que también está en una evolución ascendente, por quizás remarcar esa parte de tendencias. En relación al tema del impuesto de matriculación, obviamente coincidimos plenamente contigo, Andrea. Yo creo que tenemos que ser, Benito lo ha dicho antes, tenemos que ser creativos para trasladar fórmulas de impacto fiscal neutro, es decir, que el Estado tenga capacidad de recaudación o la misma recaudación a través de otros tipos de herramientas fiscales, que no sea con un impuesto de matriculación que es plenamente disuasorio a lo que es la compra de la embarcación, y en esto tenemos que seguir trabajando en estos próximos meses, pero sin duda es un lastre. Y bueno, y el tema del leasing financiero, pues efectivamente, si finalmente se vaticinan estas cuestiones, pues va a resultar un problema de cara al futuro, porque el sector necesita herramientas financieras como las tiene el mundo del automóvil, y esas herramientas financieras, desgraciadamente, a día de hoy no las tenemos con tanto protagonismo como las tiene otro tipo de sectores, como es el automóvil. Dejando el terreno europeo, pues ya nos pasamos a lo que es el terreno más doméstico, a nuestro sector, al sector de nuestro país, y en este sentido, bueno, tanto Víctor como Fernando, yo creo que perfectamente, porque además tenéis una imagen muy completa de lo que es el país en su globalidad, y estoy convencido de que podéis trasladarnos un poco vuestra foto de cómo se encuentra actualmente este sector, y también aprovechar ante qué tipo de retos nos encontramos y qué podemos hacer como sector. Si quieres, Víctor, iniciar tú. Correcto. Pues buenos días, Carlos, y muchas gracias. Muchas gracias, Jordi, por permitirme estar aquí hoy. Bueno, yo creo que la visión de lo que está ocurriendo en nuestro país en este post-COVID, si lo podemos decir ahora, si no estamos todavía inmersos totalmente en esta situación,
es que hemos aprendido muchas lecciones. Yo creo que nos han pasado muchas cosas muy inesperadas. Desde el momento que entró el confinamiento, pensábamos que era un tema muy corto, luego resultó que fue mucho más largo. Luego pensamos que cuando saldríamos de ahí saldríamos muy debilitados. Nos encontramos con una demanda despierta y muy fuerte. Y al final, ahora que ya estamos cerca, vemos de que no hemos sido capaces de recuperar lo que perdimos, pero sí que hemos recuperado gran parte de ella. Y si en términos económicos las cifras no han sido buenas, en términos lo que es experiencia empresarial, hemos aprendido muchas lecciones. Y lecciones muy positivas. Y hemos visto que se abren nuevas oportunidades. Y también hemos sido testigos de que ha habido empresas más ágiles y que han sabido captar mejor las oportunidades. Y yo creo que me quedaría con este reto de optimismo de cómo utilizar al máximo estas oportunidades para el futuro. Yo, por ejemplo, en el día de hoy, que he escuchado bastante la ruda realidad, pero me quedo con que el próximo año creceremos un 7%. Y bueno, creo que también estas oportunidades nos están demostrando de que tenemos que cambiar nuestra mentalidad como empresa. Y evidentemente, creo que luego hablaremos un poco de la digitalización, pero tenemos que cambiar. Hemos visto que empresas online han utilizado yo no diré esta crisis, esta situación de cambio y lo han convertido en una auténtica oportunidad. Entonces necesitamos que nuestras estructuras empresariales, nuestra red de concesionarios, de servicios, se adapten. Y para adaptarse tenemos que acelerar toda esta transformación. Y es aquí donde necesitaríamos el apoyo de la Administración, en cómo reestructurarnos. Porque no nos olvidemos que nuestro tejido empresarial de la náutica en España es un tejido de pymes, donde su capacidad innovadora tecnológicamente y su capacidad de inversión no es tan elevada como los grandes monstruos del online. Por tanto, aquí es donde necesitaríamos una fuerte inversión. Luego, por otro lado, también, durante muchísimos años hemos estado centrados en nuestra capacidad de ofrecer producto en sí mismo y de ofrecer servicios. Y nos hemos dado cuenta de que otras empresas tienen capacidad para contactar más fácilmente con el cliente y también tienen más capacidad para ofrecer una experiencia al cliente, porque a veces tenemos que entender de que cada vez más hay más clientes que no solamente buscan ser propietarios de un producto, sino que simplemente lo que están buscando es experimentar una satisfacción con el producto. Por tanto, todo esto es lo que yo creo que nos va a marcar los siguientes meses y años. Para mí hay otra cosa muy importante, es que hasta ahora estamos siendo testigos de que la administración pública no es capaz de ofrecernos estímulos efectivos, estímulos para reactivar la demanda, estímulos para reducir la incertidumbre de futuro. Pues yo les diría que si no son capaces de generar esta política de estímulos, al menos que eliminen trabas absurdas. Y para acabar quiero poner un ejemplo que hemos vivido en este año. Este año hemos levantado un tipo de cliente que lo teníamos totalmente dormido, que era el cliente de iniciación. El cliente capaz de comprarse una embarcación para su familia de entre 3.000 y 10.000 euros. Eso representa, hemos hablado antes he escuchado elitismo. La náutica no es elitismo, absolutamente no es elitismo. Yo quiero poner el foco en embarcaciones de 10.000 euros que cuestan una cuota mensual de 200 euros para cualquier familia. La han comprado. En Europa se han agotado este tipo de pequeñas embarcaciones. Hemos tenido dificultad para suministrar motores pequeños porque no había, porque era una demanda de un producto que no estábamos esperando. Pero lo lamentable, o sea, después de esta muy buena noticia, lo lamentable es que estas familias que han comprado este producto se han echado al agua y se han dado cuenta la cantidad de dificultades que tienen para navegar. Van al club náutico y no tienen servicios para bajar su pequeña embarcación. Van a la playa y no pueden utilizar las zonas balizadas. Van a las rampas públicas y están cerradas con candados. Entonces, administración pública, administraciones locales, por favor, quiten trabas. Si no saben generar estímulos, al menos quiten trabas, porque ha nacido de nuevo un segmento que nos puede ayudar muchísimo, que es generar desde las bases la náutica en general. Entonces, yo pediría desde aquí quitar trabas.
Muy bien. Bueno, también, lógicamente, me sumo a tus palabras y al hilo de lo que comentabas, pues efectivamente a mí también me ha dejado ciertamente perplejo, ¿no?, los comentarios que se han trasladado en relación a nuestro sector, además por un diario de comunicación, que yo creo que la doble lectura que podemos extraer es la siguiente. La primera, pues que no se tienen conocimiento realmente de nuestro sector, y la segunda, pues el gran trabajo, el ingente trabajo que todavía nos queda por hacer, pese a todo lo que estamos haciendo en cuanto a transmitir que este sector no es elitista. Cuestiones que nuestros países vecinos no tienen ni siquiera por qué justificarse, pero que aquí en España este es lastre, pues sí que desgraciadamente tenemos que seguir trabajando en ello, porque hasta que no cambiemos esta cultura de mar, difícilmente vamos a poder alcanzar los objetivos que nos hemos marcado, que son ya más a largo plazo. Fernando, por tu parte, ¿qué opinas? ¿Qué situación estamos? ¿Cómo ves el sector? Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación, gracias a Jordi. Para mí es un placer estar aquí y poder representar a mi empresa Tourón en este foro y dar nuestra opinión, ¿no? La verdad es que soy el último en participar, con lo cual la mayor parte de las cosas están dichas, ¿no? Esa es la dificultad que tiene estar al final, y suscribo pues prácticamente todo lo que se ha dicho. El análisis que ha hecho Víctor ahora del mercado nuestro doméstico es muy certero. Y quizás un poco por introducir a lo mejor cosas nuevas que no se hayan dicho, conclusiones, ¿no?, de lo que hemos vivido y lo que nos queda por vivir por delante, que bueno, es incierto, pero a lo mejor no es tan incierto como la primera etapa, que no sabíamos bien lo que nos venía, ¿no? Yo la primera conclusión que he sacado es que nuestro mercado, nuestro sector, estaba ya muy bien dimensionado. Y acordaros que nosotros hemos llegado a cifras de 12 y 13.000 embarcaciones al año y estábamos en menos de 6.000. Quiere decir que es la mitad de lo que teníamos en su día, que yo claramente lo considero que eso fue una burbuja como otras muchas que hubo, ¿no? Y eso es bueno, que un sector esté bien dimensionado. Cuando viene una cosa de estas, te permite sobrevivir mejor. Y creo que en ese sentido, para mí es una conclusión clara, que tiene diferentes lecturas también, porque está la lectura del conformismo y luego la lectura también de decir, oye, todo lo que nos queda por hacer, ¿no? Porque creo que nos queda por hacer. Pero sí que el mercado estaba bien dimensionado y nos ha ayudado a pasar por una situación que otros sectores pues, no han podido, ¿no? Y yo aquí quiero poner en valor el trabajo, el tesón, como se decía antes, ¿no?, la resiliencia que ha tenido la primera línea de batalla, que son las náuticas, los negocios que están prestando servicios a la gente que ha decidido navegar, muchos de ellos por primera vez, como decía Víctor. Hay datos que son increíbles en todo el mundo. En Estados Unidos han hecho estudios que el 50% de la gente que ha navegado este año lo hacía por primera vez. Entonces, para nosotros eso es una mina, o sea, es optimismo puro dentro de un escenario general muy crudo, que nos lo han explicado perfectamente esta mañana los ponentes de la mesa anterior, ¿no? El escenario general es terrible y de repente pues nosotros nos encontramos en un sector en el que estamos hemos estado en una especie de oasis, que muchas veces yo me levantaba por la mañana, iba a trabajar y me pellizcaba, oye, esto está pasando, ¿no? A partir de mayo, junio, la gente, las náuticas, los servicios, con una cantidad de trabajo, una cantidad de posibilidades, y creo que han hecho un trabajo excepcional y hay que ponerlo en valor. Y a lo mejor son gente, y es un sector que lo hemos comentado muchas veces, que le queda todavía por profesionalizarse, y que necesitamos de la ayuda, como decía Víctor, de la administración, pero que a pesar de todo y a pesar del tipo de micropyme que es, ha tenido una capacidad de gestionar la situación espectacular. Ya de por sí una temporada náutica es difícil de gestionar porque hay mucha fluctuación y la temporalidad lo hace muy difícil, hay que contratar gente y luego despedirla en invierno. Estás tratando con producto que es muy tecnológico y para mí, yo me quito el sombrero, ¿no? Y quiero hacer un reconocimiento a todas esas náuticas, esos servicios, esos negocios de alquiler que han estado en primera línea y que han sido los que realmente han levantado y han sido capaces de que la temporada
haya terminado como ha terminado, ¿no? Y no solamente eso, sino que además se están preparando para lo que creemos que puede venir. Y yo, un poco ya dejando atrás lo que hemos vivido, a mí me da la sensación de que por lo menos 1 año o 2 años vamos a poder tener un escenario parecido en lo que es la náutica al que hemos tenido ahora. Y con algunas diferencias. Antes se hablaba también de oferta y demanda. La oferta va a ser inferior a la demanda. Lo decía Andrea, el barco para motor fuera borda ha tenido un crecimiento tremendo. Las fábricas, en algunos casos, ya no están dando plazos de entrega hasta, en algunos casos, pasado el verano que viene. Con lo cual, las náuticas se están preparando ¿para qué? Para tener productos sus exposiciones, para que cuando vengan los clientes o cuando expongan sus productos en las redes, en sus páginas web o utilicen medios digitales para llegar a los clientes, que cada vez más son necesarios, el cliente pueda ir, pueda ver, pueda tocar y se pueda llevar el barco, ¿no? Y va a pasar una cosa que no nos ha pasado en los últimos años, y es que al haber un exceso de oferta, quizás el cliente desde su punto pues podía conseguir mejores condiciones, mejores precios, estaba un poco, digamos, con la sartén por el mango. Y ahora nos enfrentamos a un periodo de unos meses, por no decir un par de años, en los que las náuticas tienen que trabajar con profesionalidad, tener el producto expuesto, disponible y cobrar el precio justo por el servicio o por el producto que están dando. Y el cliente tendrá que entenderlo así, ¿vale? Y ahí es importante que de alguna manera todos seamos responsables, todos seamos conscientes de lo que tenemos entre manos, que no nos creamos que tenemos la gallina de los huevos de oro, porque insisto que para mí es como una especie de, estamos como una especie de oasis dentro de una situación general muy compleja, posiblemente mucho más compleja que la crisis que vivimos en el año 2008 y que nosotros como sector afortunadamente estamos en una posición privilegiada y tenemos que saber gestionarlo. Sí, yo comparto también sin duda contigo tus palabras. También me he pellizcado durante este verano porque evidentemente pues no esperábamos una recuperación como la que tuvimos durante estos meses. Ha sido una temporada corta pero muy intensa y yo creo que el resultado ha sido moderadamente satisfecho, ¿eh? Y en esto es lo que, como tú decías, es lo que no tenemos que ahora que perder, ¿eh? Que decir, este oasis hemos de mantenerlo y hemos de ver cómo optimizamos esa nueva gente, esos nuevos usuarios, que yo creo que en todas las conversaciones están saliendo, y para que se queden en nuestro sector. Por eso, ¿cuáles ejes estratégicos consideráis que debemos de trabajar ahora mismo para estos próximos años, meses quizá, no tanto años que vienen por delante? Bueno, puede hablar cualquiera de los que están participando en esta mesa, ¿eh? Es una pregunta abierta para todos. Bueno, si lo miramos desde el punto de vista general, lo que tenemos que trabajar primeramente es generar un entorno positivo. Y yo diría brevemente 3 cosas para generar este entorno positivo. Primeramente, eliminar incertidumbre. Que veamos que nuestros políticos tienen claro planes, no que lo están improvisando cuando llega el problema, sino que tienen planes de contingencia cada vez que pasemos una fase. Para mí esto es lo primero, incertidumbre, eliminar esa incertidumbre. Segunda cosa es que tiene que haber planes y medidas de prevención. Hemos dicho antes que nuestras empresas son pymes, por tanto, no tienen la capacidad y el músculo financiero que tienen las grandes empresas. Somos un sector que es estacional, por tanto, estamos frente a un otoño y a un invierno difícil. Tienen que salir y ponerse encima de la mesa medidas de flexibilidad laboral, medidas de flexibilidad tributaria. Todo esto se le tiene que ofrecer a nuestros empresarios. ¿Para qué? Para que se sostengan en la temporada baja y luego salgan con músculo cuando llegue la temporada. Esto es absolutamente necesario. Y la tercera cosa positiva para el entorno es, ojalá, nuestras administraciones generasen estímulos de demanda, ¿no? Estímulos de demanda. Hemos visto de que este año nos ha salvado la demanda interna, el turismo nacional. Por tanto, oye, ofrezcámosles desde nuestras administraciones locales una oferta atractiva
de uso de la náutica, que hemos visto que el cliente está absolutamente predispuesto a ello, pues pongámoselo fácil. Ayudemos a todos los clubs náuticos, a las escuelas, a todos estos. Y por otro lado también, como yo he dicho antes, y estamos, yo creo que estamos todos de acuerdo, o sea, si estamos en un momento incipiente de la aeronáutica de iniciación a nivel mundial, que España no se quede atrás, que quite trabas. Por tanto, para mí esto sería lo que es alimentar el entorno y crear un estadio alrededor positivo. Y la segunda cosa es tarea de las empresas. Tenemos que acelerar nuestra transformación de los distribuidores y también de nuestro tejido de red de concesionarios y de servicios. Tenemos que entender de que esa digitalización va en busca de contactar lo más fácilmente posible con el cliente, de ofrecerle servicios totalmente diversos y diferentes. Hemos de cambiar nuestra forma. Tenemos un tiempo. Lo que pasa es que no podemos quedarnos dormidos. Yo creo que esa es la línea en la cual tenemos que trabajar las empresas, en acelerar esa transformación necesaria que nos está exigiendo el cliente y las circunstancias. No sé si alguien de la mesa quiere añadir algún tipo de... Sí, si puedo añadir algo, ¿me oyen? Sí, fantásticamente, Udo. Solamente añadir algo a lo que ya he dicho ahora. Pienso que el aspecto, y eso es específico a la náutica, el aspecto autosuficiente de la náutica recreativa es importante porque hemos visto variaciones. Navegación era abierta, pero algunos servicios de marinas eran más difíciles, baños estaban cerrados y varios aspectos. Así que pienso que un foco, y eso claro, es lo que el cliente le gustó, no solamente el aspecto de distancia, pero también la autosuficiencia que la náutica ofreció. Pienso que eso es algo de más enfocarse durante el periodo que viene. El segundo también es, si vemos un crecimiento de embarcaciones pequeñas, eso significa una demanda para embarcaciones que van en remolques. Y para eso es muy importante de ofrecer acceso al agua, pienso. Esa es una política general de ICOMIA y de sus miembros asociaciones, porque es uno de los obstáculos principales para náutica a nivel de, ¿cómo se dice? Entry level, de comienzo. Y últimamente también lo que hemos visto es demanda de amarres temporáneos o permanentes, y por ello también puede ser importante de enfocar o ver soluciones de crear, por ejemplo, marinas secas, modos de amarres para barcos. Si hay demanda, necesitamos ofrecer el espacio de quedarlos en un sitio. Gracias. Gracias, Carlos, Udo. Andrea. Me gustaría añadir algo a mí también. Primero, no sé si me estáis oyendo. ¿Sí? Perfectamente, sí. Primero, que coincido totalmente con la visión de Fernando. Realmente me parecía que estaba hablando por mí, porque estoy de acuerdo al 100% cuando describía un poco las dificultades y lo que tienen que hacer los distribuidores y el tema de la escasez de producto y la necesidad de defender el margen. Muy importante, yo creo que es muy importante, sin pasar, como decía él también, sin pasar a querer sacar los huevos de la gallina de oro, que también es verdad. Y creo que es muy importante para las náuticas en ese momento también crear eventos, porque sabemos muy bien que no hemos celebrado Barcelona, no se ha celebrado Cannes, no sabemos qué va a pasar con Düsseldorf, con lo cual los clientes, sin embargo, tienen que tocar el producto, verlo, tenerlo disponible enseguida, y creo que la capacidad de las náuticas de celebrar eventos privados donde los clientes se sientan confortables, vean el producto sin estar en una situación de masa, de mucha cantidad, es muy, muy, muy importante. Y nada, y quiero también dar un poco un señal positivo, porque será un poco por el cariño que le tengo a los españoles, pero la verdad que tengo que decir que yo veo muchas redes internacionales a nivel europeo y creo que, por lo que se refiere a mi experiencia, la profesionalidad que encuentro
en las náuticas españolas, a pesar de que muchos vienen de pequeños talleres, pero hay una profesionalidad muy alta. Y quizás solo se puede encontrar el mismo nivel de profesionalidad quizás en Francia, pero en la mayoría de los países europeos yo creo que se destacan las náuticas españolas, con lo cual yo eso lo veo como un punto de fuerza que realmente va a ayudar en estos años en este año que tenemos delante. Gracias, Andrea. Has comentado una cuestión y también la saco a debate. Yo creo que como eje estratégico todo el mundo parte de la digitalización, que es necesaria. Yo creo que el sector, pues bueno, como el resto de actividades económicas, se ha digitalizado en 5 meses lo que tendría que haber hecho probablemente en 3, 4 o 5 años. Pero tú comentabas, Andrea, y yo también lo comparto, que tenemos un sector con un producto que la digitalización en determinados momentos puede generar fricciones. Quiero decir, tenemos un componente que es el barco y como tal, pues siempre, perdonadme la expresión, pero genera un componente de magia que muchas veces pues hay que tocar, hay que visualizar, incluso el cliente quiere pues, bueno, palpar, tumbarse en el camarote en caso de tenerlo. ¿Cómo esta situación que nos encontramos en estos próximos meses por delante, en lo que no hay salones náuticos, el único ha sido Génova, con una reducida visita, Düsseldorf, como todo el mundo sabe, de momento se mantiene, pero sigue estando con esa incertidumbre? ¿Cómo mantenemos vivo al cliente? Y sobre todo, de cara a mantener vivo al cliente, sin duda es distinto el barco pequeño en relación al barco un poco más de media o gran eslora. ¿Confiamos en esa digitalización para mantener vivo a ese cliente? Añadimos, como decía Andrea, ese tipo de pues, bueno, exhibiciones comerciales que cada marca pueda hacer a título particular, transitoriamente, hasta que ojalá el año que viene ya podamos vivir de salones náuticos internacionales. Sí, yo creo que ahí en ese campo tenemos mucho por mejorar y mucho por crecer en la parte de la digitalización. Y estando de acuerdo en que al final la mayor parte de la gente termina comprando un barco en la propia náutica, sí que es muy importante que todos mejoremos en lo que es la exposición del producto antes de llegar a ese punto, ¿no? De llegar a la náutica o de llegar a un salón y terminar comprando. Y quien mejor lo tenga y quien más claro lo tenga y cuantos más datos des en una sociedad en la que hoy en día es todo súper transparente, pues tiene mucho trabajo hecho, ¿no? Luego hay que rematar. Hay que ir a la náutica de turno y terminar de ver si eso que has visto en Internet te cuadra con lo que es el producto en sí mismo, ¿no? Y ahí sí que nuestro sector en general, y a lo mejor hablar del sector como un todo es difícil, ¿no? Porque hay muchos subsectores y no es lo mismo pues el material de salvamento, unos repuestos, un barco, un barquito pequeñito, una neumática que hoy en día se compra posiblemente por Internet, una neumática pequeña, que un barco de eslora mediana o ya no te digo un barco grande, ¿no? Pero sí que nos falta todavía y estamos muy fuera de otros sectores como es sectores que están castigadísimos ahora, como es el turismo, ¿no? Tú vas a un hotel y antes de irte a un hotel sabes cómo es el hotel, has visto las fotos, has visto las opiniones, sabes cómo se come, cómo se cena, cómo hacen los huevos rellenos y la tortilla por la mañana. En fin, tienes un grado de fiabilidad y un grado de conocimiento que en nuestro sector no lo tienes. Tú hoy te vas a comprar o te quieres comprar un barco X y sí, tienes a lo mejor 3 o 4 marcas punteras, mucha información, pero te falta mucho, ¿no? Y en ese sentido, como sector, tanto las marcas como los distribuidores, como las propias náuticas. Lo que pasa es que cuando vas al nivel de primera línea, pues eso, estamos hablando de empresas muy pequeñas que no tienen la capacidad de tener todas esas herramientas, pero esas herramientas las tiene que proporcionar la marca, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tenemos mucho camino por recorrer. Y luego eso se tiene que completar con lo que yo decía antes. Cuando el cliente haya estado trasteando en su casa o en un momento de descanso del trabajo y ha visto que tiene claro que este barco es el que le gusta, que luego vaya a la náutica de proximidad, porque estamos en un entorno en el que es todo de proximidad. Estamos en unos momentos en los que la gente no se plantea hacerse grandes viajes, ni irse a eventos, ni cruzarse el charco o irse a Düsseldorf a un salón, ¿no? Entonces, es importante que las náuticas estén preparadas para atender esa demanda del cliente de proximidad.
Pero la parte digital, la parte de compartir información en la red, de claridad, ahí en ese sentido nos queda todavía mucho por avanzar como sector. Yo quisiera, estando totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, no confundirnos con que la digitalización puede reemplazar las exposiciones de nuestra red de concesionarios. Yo pienso que es un refuerzo y es una apoyo. La digitalización es facilitar el contacto con el cliente o que el cliente tenga un acceso más fácil a las consultas, a la información, pero es un complemento. Nosotros durante muchos años hemos escuchado náuticas, concesionarios nuestras que decían, no necesito tener producto para vender, el cliente es mío y ya comprará lo que le ofrezco. Bueno, pues fuimos viendo con el tiempo de que esto no era así. Aquellos que apostaban por tener producto, veías que iban creciendo y aquellos otros se quedaban rezagados como un taller de servicios. Pues ahora puede pasar lo mismo. Seguramente habrá náuticas que no necesitarán acelerar su proceso de digitalización. Sin embargo, les va a apoyar. No sé si me oye. ¿Se te ha ido el micro? Se me ha ido el micro. Parece. Hola, hola. Sí. Me parece que... No, ahora lo tengo. Vale. Bueno, pues esto que estaba comentando. Yo creo que es un complemento y es un apoyo a nuestra fortaleza comercial. Por lo tanto, la digitalización es un complemento y un refuerzo. No es una sustitución a cómo hemos venido trabajando desde mucho tiempo. El cliente, como tú bien has dicho, Fernando, tiene que tocar el producto. Y tal vez no solamente tocarlo, tiene que experimentarlo antes de decidir comprarlo. Sí. Todo esto hay que ponerlo a predisposición de nuestros clientes. Bien, bueno, estamos ya finalizando un poco el debate y supongo que habrán preguntas también tal vez del público. Hay otro eje, yo creo, también estratégico en nuestro sector, que es el de la sostenibilidad. Benito ya lo he dicho antes, yo creo que todos somos conscientes de que la próxima política legislativa va a tener como eje transversal el tema de la sostenibilidad y, evidentemente, pues, tenemos que preguntarnos si el sector está preparado ante este reto, en qué situación nos encontramos para subirnos a esta ola verde que nos viene por delante y qué tipo de, pues, bueno, de objetivos nos podemos marcar como sector. Cualquiera puede responder. Yo muy brevemente. Si sostenibilidad significa hacer impuestos sobre añadir impuestos, creo que es erróneo. Y lamentablemente, cuando escuchas a los políticos, empiezas a darte cuenta que es su excusa para subir impuestos. Si sostenibilidad significa marcar la diferencia sobre productos limpios y productos que contaminan más, oye, que estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo en marcar diferencias, pero no que sea la excusa para subir impuestos. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que hoy en día pasa un poco como con la montaña, ¿no? O con la gente que pesca o la gente que caza, que se critica. Quien más quiere realmente a esos entornos son los propios practicantes de esos deportes, ¿no? Y la gente que practica náutica, en general, es gente muy responsable y muy cuidadosa con el medio ambiente y son los primeros, ¿no? que dan ejemplo. Sí que hay riesgos de si empezamos a meter a gente nueva, como parece que está entrando, tenemos que dedicarle un tiempo a explicarles y a que aprendan a respetar el mar, que aprendan a respetar las condiciones y que lo cuiden como si llevaran toda la vida, ¿no? Pero, por otro lado, pues casi todas, te diría, todas las marcas que fabrican, venden, se distribuyen en mercados como Europa están sometidas a unas normas, a unos estándares, a unos controles de calidad, a unos niveles de emisiones, los clubes náuticos, los puertos. Creo que en ese sentido los elementos están y la responsabilidad en general existe, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Víctor, que no se utilice eso para meter nuevos impuestos, porque ya hay suficientes dificultades como para poner más impuestos, ¿no? Yo, por terminar, sí que lo hemos hablado y quizás pues antes estábamos comentando, ¿no? que Martí esta mañana hablara del tema del elitismo, pues viene bien muchas veces para que se suscite el debate y salga. Y es verdad que cuando decías tú antes, oye, ¿qué podemos hacer? Y Víctor decía, no, y vamos a pedirle a los políticos. Y yo, como hay uno en la radio, ¿no? que dice todas las mañanas, a pesar, ¿cómo estás? Pues bien, a pesar del gobierno. Yo, lamentablemente, creo que de la administración en general y más en concreto con la situación que tenemos ahora, pues podemos esperar poco. Creo que tenemos
una muy buena relación con la Dirección General de la Marina Mercante, está absolutamente volcada. El trabajo de Benito y su equipo es espectacular, de sus predecesores también, pero se queda ahí. O sea, es muy limitado y nosotros necesitaríamos tener apoyo por todos los lados, no solamente del Ministerio de Movilidad y Transportes, que se llama ahora, pero del de Turismo, del de Industria. O sea, ¿quién ha ayudado a la industria de fabricación de embarcaciones de recreo en España? Que teníamos una industria espectacular, y ahora mismo está esquilmada, no hay nada. Entonces, lo que queramos conseguir, esto es como la carta a los Reyes Magos, todos los años debemos de escribir la carta a los Reyes Magos, otra cosa es lo que te traigan, ¿no? Y creo que debemos de pensar en cosas que estén a nuestro alcance, realmente a nuestro alcance, y no frustrarnos tratando de conseguir quitar cosas de aquí y de allá, porque la experiencia, lamentablemente, hemos ido haciendo conquistas, pero es ahí, ¿no? Y es verdad que la Administración, si está escuchando esto, si tuviéramos la suerte, ¿no?, de que el tío que decide estuviera escuchando esto, tiene que saber que tenemos muchas dificultades como sector y los usuarios, como decía Víctor, pues se encuentran con muchas dificultades. No sé si Udo, Andrea, queréis aportar algo antes de finalizar este... Quería añadir algo. Lo que pienso, lo que cuenta en este momento es la accesibilidad de herramientas, porque es muy fácil decir que soy sostenible, pero si no hay metodología de dar la evidencia o de averiguar a qué base se hace eso es muy importante. Y claro, sostenibilidad puede tener dos efectos. Uno es minimar el impacto negativo, o como lo ves, maximar el impacto positivo en el medio ambiente. El segundo es el beneficio del marketing, claro, y por eso vemos que en algunos sectores greenwashing es algo muy común. La consecuencia de eso es generalmente o la industria voluntariamente crea un mecanismo de averiguar y de certificar qué es sostenible, o la alternativa para asegurar que competidores trabajan al mismo nivel es legislación. Y claro, legislación generalmente es algo que la industria a veces puede tener efectos negativos, pero también hay historias positivas, como por ejemplo las metas de reciclabilidad en coches. Como resultado de ello, la fabricación de automóviles ¿cómo se dice? Creó un potencial por el cambio a hacerlo más modular. Cambió el mercado de componentes en la industria automóvil, y al fin para los fabricantes de automóviles era un resultado de ahorrar financieramente. Así que hay varios aspectos, pero pienso lo que es importante es asegurar que hay un nivel común para competidores. Gracias, Udo, por tus aportaciones. Carlos, si te parece, vemos un vídeo muy cortito de Garmin y vamos con las preguntas del público.
Bueno, podemos ver el maravilloso lugar donde estamos, que siempre es de agradecer. Los espectadores nos han estado enviando muchísimas preguntas, pero por tema tiempo os voy a formular de su parte 2 o 3, ¿vale? Sí que os avanzo que temas sostenibilidad y legislación parece ser que es lo que más preocupa. Jorge Llobo, desde Madrid, pregunta por qué no se desarrolla una ley de náutica de recreo específica con medidas concretas para potenciar el sector y mejorar la competitividad de la bandera española como pabellón de nuestras embarcaciones deportivas. Creo que me toca a mí, ¿no? Sí. Lleva tu nombre. Bueno, obviamente lo tenemos dentro de los objetivos. Pensemos que hemos pasado en 15 años de no tener nada a tener 12 reales decretos donde se han regulado prácticamente toda nuestra casuística. Obviamente nos queda todavía un paso adicional, que es, como decía pues bueno, la persona que ha planteado la pregunta, que es reunificar toda la normativa náutica, adaptarla y modernizarla, que es la que estamos ahora mismo trabajando, pero hoy en día el régimen jurídico de nuestro sector sin duda es mucho más seguro que es el que hacía hace tan solo 10 años. Conseguimos con la Ley de Navegación Marítima crear un capítulo específico y separarlo del mundo del transporte marítimo. Hace 10 años una embarcación, jurídicamente hablando, era lo mismo que un buque mercante, un buque de transporte. Ahora tenemos dos oportunidades legislativas, una es la reforma de la Ley de Navegación Marítima y otra la reforma de la Ley de Puertos. ANEN ya ha presentado sus propuestas, sus alegaciones y estamos ya con máxima interlocución con la Administración para conseguir el objetivo que aquí se nos plantea. Vale, muchas gracias. Ahí lo tienes, Jorge. Preguntan de manera anónima, ¿se puede pensar en la reducción de impuestos a los veleros ahora mismo? Bueno, yo creo que lo que comentaba antes el director general, Benito, la política legislativa va a ir siempre muy vinculada a lo que son las emisiones de CO2, la contaminación. Vamos a ver qué elementos podemos buscar en nuestro sector, porque esto tampoco es lo mismo que un vehículo a motor, no se hace ni el mismo consumo, ni los motores son iguales, pero sin duda, si hay algún tipo de privilegios, por así decirlo, en un futuro, pues va a ser destinados en aquellos elementos, embarcaciones, motores, que lógicamente sean más respetuosos con el medio ambiente. Va a ir, sin duda, por ahí la política fiscal que nos viene por delante. De ahí nuestra intención es eso, eliminar el impuesto de matriculación y disuadirlo con una especie de permiso anual, como existe ya en Francia, que en función de la antigüedad del motor, de la potencia y demás, pues bueno, hay una serie de elementos que puedan pues, abaratar el coste y tener una serie de privilegios fiscales. Bueno, nos sabe fatal tener que dejar tantas preguntas fuera porque la verdad que hay muchísimas, pero ya vamos a acabar con la de Belén Recolons, de Approach Barcelona, que pregunta si podrían comentar cómo ven el charter náutico, tanto en España como en el extranjero, en un futuro próximo, corto plazo. Yo simplemente decir que yo creo que no lo vemos como algo de futuro, es una realidad en el día a día. En este periodo post-confinamiento ha sido una explosión de demanda y yo pienso que muchas empresas se están preparando para el próximo año. Por tanto, yo pienso que tiene muchísimo futuro. Muchísimo futuro porque además va en la línea de la experiencia. No tanto de lo que es en sí solamente el producto, sino de la experiencia. Y yo creo que, por ende, este aumento de experiencias náuticas nos llevará a revitalizar toda la industria náutica, incluido la compra y la adquisición de embarcaciones. Por tanto, yo pienso que es positivo. Sí. A ver, hoy en día el mercado ya representa, el mercado de lo que es el charter en global es 1/3 de lo que es el registro total que se hace al año. Entonces ya tiene una importancia grande, la moto de agua tiene una predominancia en ese mercado, pero como dice Víctor, durante el confinamiento hubo muchas empresas de alquiler que pararon sus proyectos porque no lo tuvieron claro. Se han encontrado que este verano les han faltado barcos para poder alquilar y se están preparando de cara al año que viene, con lo cual creo que quien esté pensando, y es una buena manera de iniciarse, ¿no? Si quieres probarlo, mejor circunstancialmente 3, 4, 5 días puedes alquilar un barco, ver si te gusta y luego ya dar el paso, ¿no? Incluso a lo mejor te pasas toda la vida alquilando un barco hoy aquí en Barcelona, mañana
en la Costa Brava y pasado en Menorca, ¿no? Bueno, yo creo, Carlos, que acabamos con una visión bastante positiva. Se puede hacer un buen caldo, ¿no? Ahora Lo tenemos ahí abordado hoy, pero bueno, creo que tenemos herramientas suficientes como para trabajar de cara, pues bueno, a potenciar este sector. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis enviado preguntas. Vemos que es un debate muy interesante, una jornada muy interesante, lo cual pues también nos hace sentir que estamos en el camino. Hemos llegado así al final de esta primera edición Nautic Live, organizado por el Salón Náutico Internacional de Barcelona, que junto con la colaboración de ANEN pues hemos querido poner y visualizar, poner en común las cuestiones que más preocupan en un momento en que la coyuntura pues, es tan especial como la que estamos viviendo en estos momentos. Os recordamos que vais a poder tener la sesión en la web del Salón, también va a estar en formato podcast. Así que ya por último agradecer a todos los asistentes que habéis venido hasta esta Marina Port Vell en Barcelona, por supuesto también a los que habéis estado online con nosotros, a los ponentes, que ha sido unas charlas espectaculares. Y agradecer especialmente también a los sponsors que han hecho posible esta primera edición Nautic Live, como han sido Garmin, Helly Hansen, Hermanos Guas, Genó, Marina Port Vell, Mercury, Port Vell, Sys Finance, Táctica Audiovisual y Yamaha. Muchísimas gracias y hasta la próxima.